La serie que nosotros hemos venido desarrollando durante este mes se llama Reglas para el Camino, ¿sí? Y pues en este caso vamos a ver, pon atención a las señales. Entonces ahorita estamos hablando un contexto de carretera, un contexto de que vamos en la calle, que vamos manejando o vamos caminando. No sé si ustedes ya se sepan todos los señalamientos que hay en la calle. Yo creo que muchos sabemos, algunos otros podemos ir a una ciudad distinta o tal vez a algún país distinto al nuestro y nos percatamos que muchas veces los señalamientos son distintos, ¿verdad? Y pudiese ser complicado entenderlas y no. Yo recuerdo que para mí una señal que me causaba confusión al principio, hace mucho tiempo, es que, bueno, yo soy de la ciudad de Monterrey y hay unas palabras que son distintas afuera bueno, no sé si fuera de Monterrey o a lo mejor al centro sur del país, pero por ejemplo, los topes, los famosos topes, ¿todos saben qué es un tope? No un sope, un tope. Un tope, el tope es ese bordito, ese bultito que está en la calle y que cuando dicen topes y pues el carro obviamente tiene que disminuir su velocidad para poderlo cruzar. Allá en el norte decimos, en lugar de tope, decimos bordo, con B de bueno, bordo. Entonces, hace mucho tiempo, al principio, no sabía pues, qué es un tope, y me imaginaba, ¿verdad? Tope de topar, de que algo que te detiene, ¿verdad? Entonces, así hay muchas otras palabras que pudiéramos ver que son distintas a lo que nosotros entendemos. ¿Qué pasa si el tope, no sé qué es un tope y le sigo con el auto? Pues ahí dependiendo del tope, ¿verdad? Entonces, a eso trata este tema. A nosotros ser sensibles a las señales que hay en nuestra vida. Porque esas señales nos van a dirigir, nos van a dar un destino. Y no solamente nos van a dar un destino, sino nos van a ayudar para que el camino sea adecuado, sea placentero. Porque si no tenemos un control, si no tenemos alguien que nos diga qué va a pasar, pues vamos a llegar a cualquier lado y muy probablemente no vamos a llegar al destino que queramos llegar. Yo les pongo un ejemplo muy práctico, justo con algunos aquí amigos de la iglesia que empezamos a andar en bici. El día de ayer por ahí andábamos en un camino y andábamos ahí fijándonos en todos los anuncios, ¿no? Oye, que para allá y luego para acá, y es que allá era literal en el monte, pues no sé si sean montañas o cañada o algo parecido, pero era de que vas derecho y veías abajo las líneas, había una línea que venía para allá y luego se dividía en una Y, como una tipo Y, y marcaba para allá. ¿Qué pasaba si nosotros no poníamos atención a las señales? Pues nos perdíamos. Entonces, es algo muy práctico, es algo que nosotros entendemos muy bien, inclusive para los que han sido o los que hemos sido estudiantes o fuimos estudiantes, a la hora de hacer un proyecto, a la hora de hacer algún examen, tienen sus indicaciones. Y las indicaciones, los señalamientos, están destinados para podernos dirigir, para que lleguemos a algún objetivo. Y en la vida puede haber muchos tipos de señalamientos. Los que te digan cómo tener una vida en abundancia, los que te digan cómo tener una vida saludable, los otros señalamientos que te digan cómo pasarla bien, cómo no estar aburrido, y vamos a decirlo entre comillas, no aburrido. Entonces, hay ciertos señalamientos y nosotros tenemos que tener esa virtud, ese sentido desarrollado para que aprendamos a ver los señalamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Porque si no prestamos atención a la palabra de Dios, a Dios mismo, si no prestamos atención a sus señalamientos, probablemente vamos a llegar a una situación complicada, que a lo mejor ni nos demos cuenta hasta que lleguemos a un lugar y digamos, oye, yo no venía para acá, ¿qué estoy haciendo acá? No sé si a algún le ha pasado que va manejando y no ve los anuncios, que la vuelta era en tal lugar y le seguimos derecho, hasta que ya empezamos a desconocer. Así nos puede pasar en la vida,
si nosotros no aprendemos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Antes ya me introduje un poquito más, pero voy a mencionarlo brevemente esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando planeas un viaje? Bueno, no sé ustedes, algunas veces y sobre todo a lugares que yo no conozco, pues yo agarro el Google Maps, reviso cómo está la calle, inclusive reviso si hay mucho tráfico, no hay mucho tráfico, y posteriormente empiezo a moverme. Algunos obviamente hay que revisar el auto, que revisar la gasolina, que revisar que las llantas estén bien, que todo esté dentro de lo normal. Todo eso lo hacemos cuando viajamos. Imagínense si no hacemos esto en nuestra vida personal. ¿Qué pasaría si tú te vas a mover hasta un domicilio, hasta alguna dirección y no revisas cómo llegar? A lo mejor llegas tarde, a lo mejor no llegas, a lo mejor, ¿qué pasa? Tu auto no te percataste y no tenía gasolina. Aún ahí, en todo lo que tenemos, estamos rodeados de señalamientos. Miren aquí, por ejemplo, pueden ver, está el señalamiento del extintor, del botiquín, qué hacer en caso de signos de incendios, salida de emergencia, y acá está por lo de los baños, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no tenemos todos estos señalamientos? Uno, nos multan, protección civil. Pero el objetivo de los señalamientos es para saber qué pasaría, Dios no lo quiera, pero si hay algún incendio, ya todos saben dónde está el señalamiento del extintor. Nos dirigimos hacia el extintor. ¿Qué pasaría si hay un sismo? Pues oye, busca la salida de emergencia. Ah, bueno, ya está marcada. Esos señalamientos van a ser decisivos para que nosotros tomamos una decisión más pronta. Porque cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, nuestro cerebro muchas veces no reacciona de una manera correcta, de una manera adecuada, y por lo tanto solemos o podemos tomar decisiones incorrectas. Imagínense que esté incendiando aquí y no esté el anuncio del extintor, y a lo mejor todos estemos buscando dónde está, a que lo veamos e inmediatamente vayamos y apaguemos el incendio, el fuego. Yo la verdad, honestamente a mí no me gusta manejar, siempre se lo he dicho a todos mis amigos, les digo, no me gusta manejar porque es un compromiso muy grande, porque tienes que estar muy atento al volante, porque tienes que estar viendo muchos señalamientos, porque en tus manos está la vida de personas cuando van contigo, pero cuando tenemos que hacerlo, hay que tener un control estricto. ¿Qué pasa si andamos con el celular, andamos manejando y con el celular a un lado? ¿Alguien ha chocado por eso? La verdad es que es tan complicado y es ahora sí que dentro de la cultura vial es un pecado traer el celular en la mano cuando manejas. Un segundo que desvías tu mirada, no sabes lo que viene enfrente de ti. Y yo les preguntaré, ¿para qué están ahí las señales? Ya lo estuve diciendo. Pero toda la señalética, todos los señalamientos tienen un objetivo, como lo mencionábamos ahorita, dirigirnos. ¿Qué pasaría si no hubiera señalamientos? También ya lo mencionaba. Pues a la hora de actuar de manera inmediata, posiblemente no tendríamos la reacción adecuada. De hecho, no solo basta en hacer señalamientos. Las empresas, por ejemplo, tienen sus brigadistas. Brigada de rescate, de primeros auxilios, búsqueda y rescate, primeros auxilios, así son varias brigadas. Y los brigadistas se tienen que estar capacitando frecuentemente. No solo basta con que estén los señalamientos, no solo basta que estudien el tema, sino que se esté constantemente reflexionando, estudiando este tema. Inclusive, hasta las empresas hacen simulacros para reaccionar. ¿Cómo está nuestra vida? En nuestra vida nosotros ya hemos identificado los señalamientos que Dios pone para nuestra vida. Ya hemos hecho un simulacro. ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué dice la palabra de Dios si me pasa esto? ¿Qué dice Dios mismo si me enfrento en esta experiencia? Sería muy bueno que lo hagamos a manera de reflexión esto. Las señales tienen un propósito, no son aquí como lo mencionaba a manera de broma que nos multan, si bien es cierto, el objetivo no solo debe de ser eso, sino ir más allá.
de que realmente nos causan o nos traen un beneficio. Debemos aprender a ver los señalamientos en la calle, pero también lo que Dios dice. Y bueno, yo les voy a hablar de dos tipos de señales o dos niveles de señales. El primer tipo de señal es el nivel de lo evidente. ¿A qué me refiero con esto? Son las señales que son visibles, que tú las ves, las entiendes, las comprendes, sabes para qué son, sabes de qué te previenen, sabes el objetivo en general. Hay un versículo en la palabra de Dios en Proverbios 22:3 que dice tal cual: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. En este versículo, lo primero que yo me acordé cuando lo leí, me acordé de nosotros los hombres. Típico, ¿verdad? De que nos preguntan, oye, ¿sabes cómo llegar a tal lugar? Sí, no te preocupes, tú confía en mí, yo sé cómo llegar a este punto. Es típico, ¿verdad? De nosotros, muchas veces los hombres, que hagamos eso. Cuando tomamos esa actitud, la palabra de Dios nos cataloga como un simplón. El simplón es contrario a prudente. Si quieren podemos ponerle el imprudente. El imprudente avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Recuerden, es un proverbio. El prudente se anticipa al peligro. ¿Cómo nos podemos anticipar al peligro? Documentándonos. Por ejemplo, hace tiempo, antes de tener aquí este piso así como tal, al final, donde está la última línea de sillas, había una escalera que conectaba el primer piso con el segundo. Siempre que entrábamos, al principio yo lo veía y se siente muy cerquita el agujero, ¿verdad? La escalera. Y pues siempre, ¿qué es lo primero que yo hacía? Caminaba más despacio, me acercaba más a la pared y caminaba y me iba por allá. Esta es una forma práctica de cómo nosotros podemos anticiparnos al peligro. Una persona que no se anticipa al peligro es quizá alguien que igual entraba por ahí y veía y ni siquiera se daba cuenta por dónde iba pisando, si estaba cerca o estaba lejos de este espacio. En la vida muchas veces somos así. Una forma de nosotros no anticiparnos al peligro y no tomar precauciones es no leer la palabra de Dios. Ustedes quizá alguna vez han orado y le han dicho: Dios, muéstrame tu voluntad en mi vida. ¿No le han dicho alguna vez a Dios eso? Pero ¿cuántas veces realmente leemos la Biblia durante la semana, durante el día a día? Por un lado, nos escuchamos muy románticos diciendo: Dios, muéstrame tu voluntad porque quiero hacerla, porque quiero vivir en ella. Pero por otro lado, no la buscamos. Si queremos escuchar la voz de Dios, es tan fácil como que abras tu Biblia y empieces a leerla y a estudiarla. Entonces, una forma de anticiparnos, y quizá la forma más importante, es leyendo, estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a saber dónde está el peligro, cuáles son los peligros que están a nuestro alrededor. Y no solo eso, sino cómo evitarlo. Porque ustedes sabrán, tal vez alguna vez han escuchado, que los estatutos que Dios puso, principalmente en el Antiguo Testamento, no eran deliberadamente. Tal vez para el ser humano en ese momento no lo entendía. Y el creyente obedecía la ley, pero no entendía. Y algunas de las reglas, no me voy a meter tanto, pero por ejemplo, algunas de las reglas hablaba acerca de el lavado de manos. Ahorita, y más ahorita con la pandemia, ya no queremos, a cada rato escuchamos: lávate las manos, 20 segundos, y hasta te dicen cómo hacerlo. Y eso es muy obvio, porque sabemos que si nosotros nos lavamos las manos, vamos a prevenir infecciones. Pero en una cultura de hace más de 2000 años,
3000 años, no sabían esto. Sin embargo, era un estatuto que Dios daba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con la persona que no se lavaba las manos? Muy probablemente se enfermaba de algo. Y recuerdo mucho, no recuerdo el año, pero había un médico, creo que fue un médico de Hungría, empezó a hacer sus investigaciones. Ahorita sonaría muy absurdo, muy tonto, pero hizo sus investigaciones y se percataba que los médicos que atendían partos, que se lavaban las manos, se les morían más los pacientes que los médicos que no se lavaban las manos. Y es que en ese entonces y en ese contexto, el mismo médico que atendió un parto iba a la morgue y hacía una autopsia. Imagínense, de estar con un muerto a moverse hasta un paciente que está a dar a luz un niño. La muerte de la madre como del feto era muy alta. Y ahorita suena muy absurdo, muy tonto, pero en ese entonces no existía. Entonces, todo lo que Dios nos dice es por una razón, es por un objetivo. Y Dios nos dice que los que somos prudentes tenemos que anticiparnos al peligro y tenemos que tomar precauciones y no andar a ciegas, porque si andamos a ciegas vamos a sufrir las consecuencias. No sé si alguna vez tú te has preguntado por qué te pasa lo que te pasa. Tal vez te pasa lo que te pasa porque no sigues las señales que Dios tiene para tu vida. También te puedes hacer la siguiente pregunta. A lo mejor tú lo has experimentado, pero mira a tu alrededor, mira a las personas y no con ojos de crítica, no con ojos de juicio, pero analiza a las personas, su vida, sus resultados, lo que tienen, lo que no tienen, y considera que tal vez eso que no tienen y eso que tienen es porque tomaron una decisión incorrecta, es porque no siguieron el señalamiento que Dios puso. Analízalo, como te lo digo, no a manera de ver si tú estás bien y el otro está mal, sino a manera de ver cómo mejorar tu vida. No te esperes, por ahí alguien dice, es bueno que los jóvenes cometan sus errores para que aprendan. Y no necesariamente eso es así. ¿Por qué? Porque el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. No es una regla que el joven tenga que ser un simplón para que después se convierta en un prudente. La intención es que todos seamos prudentes, que todos seamos sabios, que todos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y no solamente estar dispuestos a escucharla, sino estar dispuestos a buscar la palabra de Dios, que es tan fácil, porque la tienes en la palma de tu mano. El siguiente nivel de señales es el nivel de lo encubierto. Estas señales son las señales que no entendemos. Si Dios te dice, uno de los señalamientos es no matarás, ¿qué entiendes por no matarás? Pues que no vas a matar. Es obvio, se entiende. Si Dios te dice, no codicies la mujer de tu prójimo, se entiende, ¿verdad? No hay vuelta atrás, no se tiene que interpretar, está tal cual. Pero a veces a nuestra vida llegan ciertas señales que son difusas, que están borrosas, que no sabemos lo que Dios quiere decir para nuestras vidas. Y a veces imagínense, una señal difusa puede ser alguna enfermedad que ustedes tengan. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si yo soy una persona que busca a Dios, que lee la Biblia, que ora y que procura estar en paz con los demás, me esté pasando esta enfermedad, que sea diabético, que sea hipertenso, que sea cualquier otro problema de salud? Analiza. Es bien importante que tengamos ese criterio para que analicemos que lo que nos pasa sea por una razón lógica o no. Y no sean como el que puedan preguntarle, Dios, ¿cómo es posible? Todos los días yo oro, todos los días yo leo la Biblia, pero estoy gordito. No te preguntes eso. ¿Cómo es posible que esté gordito si busca a Dios? No es una señal difusa el que estés gordito. Es una señal clara.
Muy probablemente 9 de cada 10 mexicanos podemos o sufrimos de sobrepeso u obesidad. Y eso está relacionado principalmente a hábitos de vida, a estilos de vida, alimentación, el hacer o no hacer ejercicio. No pensemos que todas las señales o todo lo que nos pasa son cuestiones difusas, son cuestiones de es que Dios tiene un objetivo en mi vida y por eso me mantiene gordito. No, es que comes de más, es que tomas mucho refresco, es que comes mucho pan. O sea, de ahí viene. Y eso es un ejemplo quizá cómico, quizá chistoso, lo es así, pero hay tantas cosas en nuestra vida que son así, pero nos hace falta reflexionar. No nos hagamos el mártir diciendo que estoy sufriendo por Cristo. No, estás sufriendo porque has tomado malas decisiones. No es porque Dios te haya querido llevar allá. Tú estás sufriendo a causa de tus decisiones, a causa de tal vez no haber escuchado la palabra de Dios. Fíjense bien, este pasaje, se los voy a leer, es del rey David. No sé si ustedes conozcan más o menos la historia que viene en 2 de Samuel 16, 5 al 12. En ese pasaje habla cuando el mismo rey David estaba siendo perseguido por su propio hijo, Absalón. Absalón quería ser rey y estaba persiguiendo al rey David. Y en uno de sus momentos que el rey David estaba huyendo de su hijo, sucedió esto. Y fíjense lo que dice. Mientras el rey David llegaba a Baruim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodean. ¿Ya se imaginaron esa escena? Un hombre de la aldea. No dice que sea una persona con poder, con autoridad, no dice que sea un gobernador o algo, sino alguien del pueblo que, bueno, pertenecía a la familia de Saúl. Saúl era el rey anterior al rey David. Les estaba arrojando piedras al rey, a los oficiales, a los guerreros. Y luego en el versículo 7 dice: vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón, a fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. Para los que saben la historia, ¿esto es verdad? Lo que dice tal cual. Fíjense bien, dice: porque el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre. Esta persona está diciendo que Dios está castigando a David. ¿Con qué autoridad esta persona viene a decir una palabra en el nombre de Dios? Imagínense que venga alguien y les diga: oye, ¿sabes qué? Esto te está pasando porque tú estás haciendo esto y esto. Sí, o sea, a lo mejor tú estás en una situación económica complicada y viene alguien, se te acerca y te dice: mira, tú tienes problemas económicos porque mira esto, y porque por causa de tus pecados Dios te está castigando, Dios te está trayendo esta prueba. Era algo parecido. Luego en el versículo 9, fíjense lo que viene la respuesta, pero no de David, sino de las personas que iban con David. El 9: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. Eso dijo. Y luego en el 10 menciona: no, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisaí y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Increíble la reacción del rey.
el estar siendo humillado por una persona que no tenía ninguna autoridad, hablando, aventando piedras y maldiciendo al rey, la humildad, la tranquilidad del rey para decir, oye, no le vamos a hacer a esta persona, tal vez dice David, tal vez me lo merezco, prácticamente está mencionando esto. Y si Dios le dijo, ¿quién soy yo para decir que no? Tal vez no. Todos sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Todos sabemos cómo terminó Absalón. Todos sabemos que, así como relata esta persona Simei, no era la situación. No es que David era un asesino, no es que David le haya quitado el trono a Saúl. Pero aún David, sabiendo lo que había pasado, él se mantuvo tranquilo. Y muchas veces nosotros podemos estar de esa manera, porque pueden venir cosas a nuestra vida que no sabemos, que no entendemos, que no comprendemos si lo que está pasando es a causa de nuestro pecado o no. Y no se trata de buscar razones. Oye, es que yo soy diabético, o yo tengo hipertensión, o yo tengo alguna enfermedad autoinmune, o un cáncer, lo que sea, porque Dios va a hacer esto. Tal vez nunca entendamos las razones de lo que viene a nuestra vida, pero algo sí debe de ser una constante en nuestra vida. Que venga salud, que venga enfermedad, que vengan riquezas, que venga pobreza, nuestra fe debe mantenerse firme en nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de todo lo que nos acontezca, debemos de mantenernos firmes, porque Dios tiene una razón. Esas señales que veamos, que no comprendamos, ni se preocupen, ni se estresen. No les digo que no sufran, que no lloran. Por supuesto que van a sufrir, por supuesto que van a llorar, por supuesto que va a ser complicado, pero a través de la angustia no pierdan su mirada en Cristo y confíen en que Él tiene sus vidas en sus manos y Él los va a guiar y Él los va a llevar. Y tal vez en esta tierra un día entiendan, tal vez nunca lo van a hacer, pero les estoy muy seguro que cuando estemos delante de la presencia de Dios, si ustedes se mantuvieron firmes en Cristo, muy probablemente yo me imagino que estando con Dios nos lo va a reconocer y va a decir, fuiste fiel a pesar de que no tuviste. Y a manera de terminar, de concluir, en vez de que tú te preguntes, ¿por qué te está sucediendo esto? Bueno, más bien, voy a corregir. Siempre pregúntate, ¿por qué te está sucediendo esto? Analiza, porque tal vez es a causa de tu pecado, ¿sí? Y si es así, corrígelo. Pero si tú investigas y analizas y de acuerdo, te sugiero que también pidas apoyo a alguien, a una persona creyente, una persona que haya también depositado su confianza en Cristo. Pídele, ábrele. Oye, ¿sabes qué? Tengo este tema, esto me está pasando, pero yo no veo por qué me pasa lo que me pasa. A lo mejor alguien con una retrospectiva distinta a la tuya te puede decir, oye, pues es que te está pasando porque mira, estás haciendo esto y esto. Entonces, por eso. Pero si tú no encuentras la razón, pregúntate, ¿para qué me está sucediendo esto? No por qué, tal vez no vas a saber. Pregúntate si Dios a lo mejor tiene una razón, a lo mejor tiene un objetivo. Y más allá de preguntarte ¿para qué? Yo te digo, el tercer reto. El primer reto es, pregúntate por qué te sucede y tal vez llegues. El segundo reto es, pregúntate ¿para qué? Pero el tercer reto, ese sí es el más importante. Abraza tu problema. Abraza tu debilidad. Abraza tu enfermedad. Acéptalo. Porque Dios tiene el poder para sanarte. Porque Dios tiene el poder para curarte. Y tal vez te pueda curar.
Pero si no te cura, si no te acepta, tú aún confía en Cristo. Porque la Biblia, en muchas partes de la Biblia podemos ver eso. Tantos casos de personas que no fueron curados. Bueno, no sé si el apóstol Pablo fue necesariamente una enfermedad, pero él hablaba mucho del aguijón en su carne, que le había pedido 3 veces a Dios y que Dios le decía, Jesús le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando decimos esto, que abraces tu enfermedad, que abraces tu pérdida, no me refiero a que no tengamos fe en que Dios puede sanarte. Pero más allá de buscar una solución a lo que te está acongojando, es saber que Dios está contigo y te va a apoyar. Porque Dios no necesita a las personas más fuertes. Dios no necesita a las personas más sanas. Dios no necesita a las personas con más dinero. Dios no necesita a las personas con más poder y con más autoridad. Inclusive Dios le gusta usar los débiles, los enfermos, los pobres para manifestar su poder, para manifestar su autoridad. Ahí reside nuestra vida completamente, en Dios mismo, independientemente de nuestras circunstancias. Y pregúntate, ¿qué puedo aprender de las señales? La siguiente. ¿Qué puedo aprender de las señales que se me presentan? Tal vez es un problema de deuda, como lo mencionábamos. Pregúntate por qué tienes deudas. A lo mejor no tienes una buena estructura. Que por ahí en la iglesia ya estamos planeando dar un curso de finanzas. Entonces, excelente. Para que estén aquí, todavía no tenemos bien las fechas, pero probablemente, bueno, no probablemente, es hasta iniciando el próximo año. Una persona nos estaría apoyando a dar ese curso, y no es como que sin demeritar a ningún pastor, de hecho es una persona que tiene su maestría en finanzas. Entonces, y esto va a ser obviamente sin costo, y el objetivo es que aprendamos. Tal vez por ahí, si tienes deudas, pues no es porque Dios te está mandando una prueba, sino tú te estás metiendo esa prueba. Luego, no tener amigos. A lo mejor tu personalidad es un poquito alejado, pero a lo mejor si en tu colonia todo el mundo te odia, y a lo mejor todo el mundo te odia no porque seas creyente, te odia porque gritas, porque los tratas mal, porque nunca quieres que se estacionen ahí enfrente de tu casa y te andas peleando con todo el mundo, tantas cosas. Analízalo. No tener trabajo. ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Eres tan bueno que por ser tan bueno no te valoran? Porque muchas veces siempre contamos la historia que todos están mal menos nosotros. El patrón es el malo y yo estoy bien. Pero analiza tu vida, sé sincero contigo. ¿Llegas temprano? ¿No llegas temprano? A cada rato te enfermas, o estás en tu trabajo y no quieres trabajar y estás en el WhatsApp o en el Facebook o en donde sea. Analicemos por qué pasa. Y también aquello que no entiendas, pregúntate, ¿para qué está sucediendo esta prueba? Y piénsalo. Pues tal vez Dios me va a dar una razón, tal vez no. Pero todo, como dice este canto que entonamos antes de entrar a este tiempo de palabra, es: te bendeciré en tiempo de angustia, en tiempo de felicidad. Y este es el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy. Aprendamos a ver ese señalamiento que hay en nuestras vidas. Seamos muy sinceros como nosotros mismos. No queramos engañarnos a nosotros mismos, que no queramos ver los problemas alrededor y pensar que siempre somos un mártir. Porque es fácil culpar a los demás. Es lo más fácil que podemos hacer. Pero los reto a ustedes para que sean sinceros con ustedes mismos. Analicen su vida y créanme que muchas de las cosas que ustedes tienen mal es por cuestiones que dependen de ustedes mismos. No siempre somos víctimas y no siempre vamos a ser victimarios. Es una mezcla de ambos. Aprendamos a vivir de una manera piadosa, de una manera honesta, como un verdadero creyente en Cristo, siempre amando a nuestro Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, pero también amando a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Muchas gracias y pues bueno, le voy a dar el tiempo, no sé si Frankie tienes algún mensaje.